empezar con las preguntas. ¿En qué consiste esta área? A ver, el módulo judicial integrado en violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar, básicamente o su principal función es el otorgamiento de medidas de protección a las víctimas de violencia familiar. Y las víctimas obviamente pueden ser tanto mujeres como menores de edad, personas mayores, no solamente a mujeres, también hombres, ¿no? Porque las agresiones no solamente vienen del hombre a la mujer, sino también de mujer a hombre. En menor número, pero también hay. Entonces, por eso es que básicamente la función de un juez de familia que pertenece a este módulo es el emitir las medidas de protección. Obviamente evaluando la situación de riesgo de la víctima. Lo que hacemos acá es evaluar la situación de riesgo. No evaluamos si los hechos finalmente que se denuncian son ciertos, son falsos, no hay una etapa probatoria, porque no es la naturaleza del proceso de violencia familiar y solamente nuestro objetivo es el tema de la protección, omitir medidas de protección. Y dentro de esas medidas de protección, una de ellas está, por ejemplo, el que la víctima como el agresor tengan que hacer terapias psicológicas, y para eso se deriva al equipo multidisciplinario o, en su caso, en algún momento a los centros de salud que existen en nuestra ciudad. Y si inclusive detectamos que estas personas son trabajadores de alguna empresa, alguna institución y tienen seguro social, se los deriva en esos casos en específico al propio seguro social para que sean atendidos. Ahí igual la obligación de hacer la terapia, valga la redundancia, es obligatoria para al menos el agresor, ¿no? ¿Qué objetivos tiene esta área? El atender básicamente en el plazo más corto el proceso de violencia con la emisión de la medida de protección. El objetivo es, en el caso de riesgo severo, porque son tres tipos de riesgos que se evalúan: el riesgo severo, el riesgo moderado y el riesgo leve. En el caso de riesgo leve, el objetivo es emitir las medidas de protección en 24 horas. En el caso de riesgo moderado y leve, las medidas de protección tenemos hasta 72 horas para emitirlas. Pero básicamente ahorita trabajamos a un ritmo que sea cualquiera de los tres tipos de riesgo, las medidas de protección se emiten en 24 horas, ¿no? Y obviamente, como vuelvo a reiterar, el tema de derivarlos a lo que son tratamientos psicológicos, comunicar a la policía para que esas medidas de protección que se hayan dado se efectivicen, porque muchas de esas medidas de protección incluyen, por ejemplo, el retiro del agresor del inmueble donde vive, que se puede definir dependiendo de la gravedad si lo retiramos permanentemente o lo retiramos temporalmente, ¿no? Y en el caso de menores de edad que hay agresión de padres a hijos, lo que estamos haciendo, por ejemplo, una de las medidas de protección, más que dividir la familia, que no es el objetivo, es que estos padres, por ejemplo, hagan un tratamiento a través de lo que es la escuela de padres, que ya hemos sacado inclusive nosotros nuestra primera promoción de escuela de padres, y se los deriva ahí para que mejoren las relaciones interpersonales al interior de sus familias, ¿no? Papás, hijos. ¿Qué herramientas tiene? En el ámbito de la psicología, que yo supongo es el área que es de su mayor interés, básicamente acá los psicólogos, que es el equipo multidisciplinario en el cual atienden a las víctimas, trabajan más con el tema de la entrevista clínica psicológica, ¿ya? ¿Por qué? Porque es tanta la cantidad de casos que tenemos, porque desde que hemos iniciado el módulo octubre a la fecha tenemos más de 16,000 casos, ¿no? Con 5 psicólogos obviamente es imposible atenderlos a todos, entonces por eso es que los derivamos a otros centros de salud. Pero básicamente acá se trabaja lo que es la entrevista clínica psicológica para determinar ciertos rasgos, obviamente, de personalidad, que te va a permitir luego establecer como psicólogo qué terapia es la más adecuada para la modificación de repente de temas de conducta, lo que tú como psicólogo puedas ver. Ya en algunos casos donde la circunstancia amerita, ya se aplican obviamente alguna batería de pruebas, ¿no? O sea, de personalidad,
de depresión también, porque muchas de las víctimas definitivamente vienen con casos de depresión, ¿no? Entonces va a ir variando, pero básicamente más le damos prioridad a la entrevista clínica psicológica, por lo que es más rápido y finalmente también es donde tienen que entrenarse más, ¿no? el equipo de psicólogos del módulo. ¿Qué habilidades debe poseer un psicólogo que pretenda desempeñarse en esta área? A ver, vuelvo a señalar, creo que una de las habilidades básicas que tendría que tener es el manejo de la entrevista clínica psicológica, que solamente finalmente también la obtienes con la práctica, ¿no? Porque es diferente, porque muchos de los psicólogos que en algún momento, supongo yo, postulan para poder ingresar a estas plazas, ahorita por ejemplo, dentro de un mes a lo mucho se están sacando a concurso 3 plazas de psicólogos. Y por la propia naturaleza del trabajo, el sueldo, qué sé yo, tenemos infinidad de psicólogos que postulan. Y muchos de esos psicólogos han efectuado con anterioridad probablemente labor en psicología social, en psicología educativa, en otra área que no necesariamente es la psicología clínica. Y al postular aquí o al presentarse aquí, obviamente no siempre de inicio tienen las habilidades en lo que es la entrevista clínica psicológica. Y particularmente de mi perspectiva, que soy abogado y también soy psicóloga, creo que es importante y primordial que manejen lo que es la entrevista clínica psicológica. Que muchas veces también es cierto, ni siquiera a veces los propios maestros que tienen en las clases muchas veces han trabajado en temas de clínica. Entonces, por ende, yo particularmente he visto deficiencias en el tema de la entrevista clínica psicológica, no necesariamente en mi equipo, sino en los psicólogos que trabajan en las diferentes postas, porque como derivamos a todas las postas, derivamos a los centros de salud que se han creado, que se denominan CESMAS, que trabajan conjuntamente con psiquiatras, la gran deficiencia que vemos es el tema de la entrevista clínica psicológica. ¿Por qué? Porque los agraviados o agresores a los cuales se les deriva, ellos se quejan que el psicólogo solamente les aplican pruebas psicológicas y no llega a un momento en que realmente les haga la terapia. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que obviamente pierden bastante tiempo en el tema de la aplicación de las pruebas psicológicas y que finalmente yo supongo no les ayude a definir el caso, es por eso que no llegan a hacer la propia terapia. Al cambio, si manejaran la entrevista clínica psicológica, yo creo que en una sesión ya tendrían más o menos el esbozo de lo que es la personalidad, cuál es el problema y podrían empezar a hacer la terapia, cosa que no está sucediendo, ¿no? Si bien es cierto, es obligatoria y gratuita la atención psicológica ahora más que nunca con estos temas de violencia, pero en la práctica el psicólogo algo así como que no está dando batalla